Entonces, hay que, pues sí, resaltar un poquito esto. Es muy claro el capítulo 20. He dicho ya muchas veces, de hecho, en los videos nuevos que acabo de poner, no sé si ya los vieron, pero les pido por favor que los vean. Muy importante que vean esos videos. El domingo sale otro, ya está listo. Nada más es que salga a público. Lo programé para que saliera el domingo. Justamente hablo de varios de estos temas, porque ya los he tocado varias veces. Pero esta es la primera vez que se hace una comparación ya más profunda, más exacta, más detallada de a qué se refiere este capítulo 20 y cómo lo podemos ensamblar dentro de todo el marco de cosas que tenemos ahí. Les he comentado anteriormente que este capítulo 20 es uno de los capítulos que son sobrantes dentro de todas las teorías o propuestas de que hay sobre el significado del apocalipsis, de todo lo que llaman escatología, ¿no? El capítulo 20 es crucial en el entendimiento de tal escatología porque el capítulo 20 pone a prueba cualquier afirmación que hayas hecho. Bienvenido, Dan. Creo que debe estar puro audio, sí. Y ya levantó la manita. Y este capítulo 20 pone a prueba cualquier cosa que hayas afirmado o enseñado de Daniel, de Ezequiel, de todos los capítulos anteriores de Apocalipsis. Se los voy a decir con esta confianza y sin arrogancia. Si no te ensambla capítulo 20, sin andar forzando o superinterpretando las cosas, no importa qué tan buen maestro te diga ser o qué tan pastor te diga ser, todo lo que enseñaste está equivocado. Bueno, en su mayoría, hay cosas que vas a acertar, pero dentro del marco de cómo pasarán las cosas, si quieres enseñar justamente y ajustado a la escritura, si el capítulo 20 te sale sobrando y no encuentras explicación de ello, quiere decir que algo hiciste mal en lo demás. Entonces, lo demás tiene que ensamblar con el 20 o no hay manera de que digas que estás enseñando algo cierto o certero. Así de esas. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 es súper claro de que al principio de 1000 años se ata Satán. Y es muy claro que al final de esos 1000 años se suelta a Satán. Es muy claro que al principio de 1000 años corresponde no a un periodo cualquiera, sino al establecimiento del reino en donde Jesús y sus reyes y sacerdotes van a reinar durante 1000 años, van a gobernar con vara de hierro. La de vara de hierro es en otros versículos, pero aquí dice que van a gobernar o van a reinar juntamente con Jesús. Es súper claro. También es súper claro que dice que al final de 1000 años se levanta una gran rebelión. Y si esa gran rebelión no entra dentro de todo lo que enseñaste en Daniel, o sea que si lo que enseñaste en Daniel lo pones en la etapa de, de la destrucción repentina y de la gran tribulación o antes de ello, estás completamente perdido. Tiene que encajar la obra o la explicación de Daniel con el Apocalipsis, porque está hablando de exactamente las mismas cosas. 4 bestias que se levantan, la última más terrible que todas, un cuerno más terrible que todos los demás que se levantaron, una gran, digamos, rebelión o una gran revuelta al grado de que el príncipe de los príncipes es doblegado o se pone al tú por tú con el príncipe de los príncipes, el cual es Miguel. Un tal, y perdón la expresión, un tal anciano de días o veterano de los días que viene a abrir los libros con los cuales los que están escritos ahí son juzgados. Y viene a poner fin a toda esa revuelta que se da ahí.
La única parte de la escritura que habla sobre alguien que viene y abre los libros, o que justamente cuando sucede en su presencia se abren los libros, es sobre el veterano de los días, el anciano de días, el Padre, juntamente con Jesús, ejecutando lo que llaman el gran juicio del trono blanco. Y vio un gran trono blanco. ¿Ok? ¿Ok? Allí entra la parte de y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Esto de grandes y pequeños puede corresponder a la parte de importantes y menos importantes. Acuérdense que habíamos dicho que esa palabra se ajusta de las dos maneras. Tanto parecía a los más jóvenes, pero cuando se refieren a los más jóvenes también lo que quieren decir es que son los más jóvenes porque son los más inexpertos, los que tienen menos rango, y los más experimentados, por así decirlo, de mayor rango o de mayor importancia. Si lo quieren poner en un sentido de rangos sociales o algo así, no sé, puede encajar, o que los rangos que hayan tenido en vida, ¿verdad? Como un presidente con un campesino, etcétera, grandes y pequeños, ¿no? O una persona adulta y una persona más joven. Aquí dice que los muertos estaban de pie y los libros fueron abiertos. Esto que dice aquí, y los libros fueron abiertos, es exactamente la misma expresión que se utiliza en Daniel 7. Si no me equivoco, es el 7. Que explícitamente dice que el veterano de los días vino y abrieron los libros. Es exactamente la misma. No hay manera de negar que tienen una relación estrecha. El problema es que no se hace esa relación porque, como ya relacionaron Daniel 7 y 8 con los acontecimientos del arrebatamiento, de la destrucción del templo, del segundo templo, perdón, el arrebatamiento, la gran tribulación y la destrucción repentina, a causa de que ya relacionaron ese momento allí, es de que ya no puedan relacionar. Daniel 7, cuando explica de que el veterano de los días vino, puso un alto, los destruyó a los que estaban haciendo la revuelta y los libros fueron abiertos. Es exactamente lo que está describiendo el capítulo 20. Aquí la situación y el problema que no muchos pueden hacer coordinar o pueden hacer encajar es que esos acontecimientos son después de 1000 años. No son antes de 1000 años, son después de 1000 años. Y ahí es donde viene el problema. Justamente ahí es donde viene el problema. No muchos pueden aceptarlo, porque creen que justamente cuando finaliza el milenio ya es el fin de todo, en donde ya pasó todo lo que tiene que pasar. Y claramente el 20 dice que no, que por un poco de tiempo. ¿Cuánto corresponde un poco de tiempo? Algunos piensan que son 15 días, 20 días, un mes. ¿Cuánto será un poco de tiempo? Nadie lo pone nadie lo pone en claro, porque siguen ignorando Daniel 7 y 8. Y Daniel 7 y 8 es muy claro, te dice cuántas tardes y mañanas son las que aplican para este momento. Pero como ya pusieron esas tardes y mañanas en el punto de la destrucción del templo o antes de la destrucción del templo, ya lo pusieron para el día de la destrucción repentina, el arrebatamiento y la gran tribulación, ya no pueden encajar eso aquí, donde realmente va. Pero Daniel 7 y 8 es muy claro y dice todavía 2300 tardes y mañanas. Luego de esto, el santuario será purificado. Pero fíjese qué curioso. Te dice que el santuario será purificado, pero no nada más es ahí donde te deja la deriva, porque Ezequiel, justamente aquí en el Apocalipsis 20, dice que convocó a quién. ¿A quién convocó? A Gog y Magog. A Gog y Magog después del reino de 1000 años.
Por esa razón, Gog y Magog no puede ser China y Rusia, porque China y Rusia, después de 1000 años de gobierno del Señor Jesús, ya no existen, ya no son más, ya no están allí, ya no es China, ni se llama Rusia, ni está Putin, ni nadie de ellos. Nada de eso está allá, porque por eso la destrucción repentina fue para destruir todos esos gobiernos y dejar en cero a todas esas naciones que tenían una estructura, un gobierno, una economía, una religión, etcétera. Pero después de 1000 años convocan a Gog y Magog. Después de 1000 años. Aquí muy claramente lo dice. Cuando 1000 años sean cumplidos, Satán será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el cual de los, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se dan cuenta? Es muchísima gente, aún después de 1000 años de reinado del Señor Jesús, se va a levantar muchísima gente ahí. No es nada más Gog y Magog, es Gog y Magog más los que se adhieran, y el conjunto de personas equivale a como la arena del mar. Es demasiada gente la que se va a levantar en armas en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que esto se dé? Justamente Ezequiel 39 y 38 y 39 nos dice que Gog y Magog aparecerá de nuevo y lo hará por 7 años. Y justamente Gog y Magog, Gog con su ejército Magog, va a luchar, a perecer, y van a usar 7 meses para limpiar los cuerpos de la tierra, o sea, para quitarlos de la faz de la tierra. 7 meses, reconocimiento y sustracción de cuerpos y ponerlos en una colina para que se quemen, cremarlos literalmente. 7 meses de proceso de purificación de la tierra. Entonces, ¿qué dice Daniel? Daniel dice que primeramente son 2300 tardes y mañanas y luego se purificará la tierra. Dime, Adrián. ¿Y a dónde irán esas almas? Van a Sheol, al tercer nivel de Sheol. Ahora te regreso a la pregunta. Si las almas de Gog y el ejército de Magog van al tercer nivel de Sheol, ¿qué va a pasar con ellos? Porque todavía después de que sucedió esa batalla, después de que murieron, después de que pasó todo eso, ok, dice que vieron un gran trono blanco llegar y pasó esto que está aquí. Pasó eso que está ahí. ¿Qué va a pasar con ellos entonces? ¿Van a permanecer en muerte? Porque fíjate lo que dice aquí arriba. ¿Qué dice ahí? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son esos muertos que revivieron después de que se cumplieron 1000 años? Adrián. ¿Sigues ahí, Adrián? Sí, aquí sigo, pero no sé realmente quiénes son esos muertos. Lo acabamos de leer. Dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, antes de 1000 años resucitaron unos. Olvidemos ese tema. Ya resucitaron unos. Los otros van a resucitar después de 1000 años. ¿Cierto? ¿Estamos Ok, claros ahí? Bueno, si hay otros que van a resucitar hasta después de 1000 años, y luego vimos aquí un gran trono blanco después de 1000 años y de toda la revuelta, y fueron los libros abiertos y todo esto fue acontecido, ¿quiénes son los que van a resucitar en ese segundo ciclo de resurrección? ¿A quiénes se van a levantar de entre los muertos? Porque no se van a quedar muertos, van a resucitar, van a revivir. Es lo que ahí dice un capítulo, unos versículos antes. Van a revivir. Pero ¿quiénes son estos de aquí? ¿De dónde vienen? Justo te acabo de hacer la pregunta como se le hicieron a este Pablo cuando
Pablo, a Juan cuando le estaban haciendo la revelación. Estos muertos que tienen vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es exactamente la misma pregunta que te estoy haciendo. Todos estos que están en el gran juicio del trono blanco, ¿quiénes son y de dónde han venido? De A los ver, mil Adrián. años, Sí, pero ¿dónde estaban? O sea, obviamente murieron en el periodo de 1000 años, no en el periodo de 1000 años, sino después de 1000 años, hubo una gran guerra, una gran revuelta, y vino fuego del cielo y los consumió. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pa, cuello. Así haya sido inmortal o mortal, cuello. ¿Ok? Bueno, no, no es mortal, puros inmortales de ese tiempo, pero ahí hay otros temas que hay que recalcar. Pero aquí, de los que murieron y les dieron cuello, ¿a dónde fueron a dar? al Seol. A Sheol. Ahora, si fueron a dar a Sheol y después de 1000 años los otros resucitaron, ¿quiénes son los que van a resucitar entonces? ¿Los que están en dónde? Lo acabas de decir, En el Seol. en Sheol. Entonces, fíjate cómo está aquí estructurado. Gog y Magog mueren. ¿A dónde van a dar? Al Sheol. A Sheol, al tercer nivel de Sheol. Pero no importa que hayan ido a dar al tercer nivel de Sheol, tienen que revivir al final de 1000 años cuando el gran juicio del trono blanco sea ejecutado. Tienen que revivir todos aquellos que hayan ido al Sheol, no importa si fuiste malo, muy malo, muy, muy, muy malo. Aún estés en el tercer nivel del Sheol, tienes que revivir. ¿Cierto? Cierto. Saludos, Javi. ¿Adrián? Sí, Bueno, así es. si aún así tienes que revivir, viene el gran juicio del trono blanco. Daniel 7 y 8 dice, y los libros fueron abiertos por el veterano de los días. Y aquí mismo dice que el gran juicio del trono blanco estaba, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos y los grandes y pequeños de pie ante Dios, o sea, ante el veterano de los días. Y los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según los libros, según sus obras. ¿Ok? Es exactamente la misma narrativa de Daniel 7 y 8. Exactamente la misma. Entonces, cuando son revividos y son ajustados, o sea, ya dicen, ok, primer y segundo nivel de Sheol, ropas blancas, pásenle. Que es la pregunta que le hicieron a Juan. Estos que están vestidos de blanco, ¿de dónde vienen? ¿O de quiénes son y de dónde han salido? Le preguntan a él. Es exactamente la misma pregunta que te acabo de hacer. ¿De dónde vienen y de dónde han salido? Vienen de Sheol. ¿Por qué tienen vestiduras blancas? Porque ahí mismo dice, corrobora, porque fueron limpiadas sus ropas con la sangre del cordero. Lavaron sus ropas con la sangre del cordero. Pero ¿quiénes no lavaron sus ropas con la sangre del cordero? Los que están en el tercer nivel. ¿Y quiénes son los que están en el tercer nivel? Gog y Magog, el dragón, Satán, el falso profeta, la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que fueron en contra del Espíritu Santo, en resumidas cuentas. La tercera parte de los ángeles del cielo que se rebelaron, todos ellos están ahí en el tercer nivel de Sheol. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a ser revividos, pero ¿qué va a suceder con ellos? Los van a mandar al Sheol, perdón, al seno, perdón, discúlpame, los van a mandar al lago de fuego, vivos, 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 vivos. Y ese acontecimiento es llamado la segunda muerte. Los que lavaron sus ropas son los primeros niveles del Sheol, pregunta Dan. Afirmativo, así es. Los primeros dos niveles son los que lavaron sus ropas, por eso son muchedumbres incontables, incontables, de todas las lenguas, linajes y naciones, incontables. Imagínate, millones de años están almacenando las almas en ese lugar, primer nivel y segundo nivel, son incontables. No es cierto que viene la gran tribulación, sino vienen de grande aflicción. Ya lo hemos enseñado eso anteriormente. Dime, Adrián. ¿El lago de fuego es un lugar dimensional o es un lugar físico?
Es un lugar físico para personas físicas que resucitaron en cuerpo. Todos los que van a morir y van a estar en el tercer nivel de Sheol son personas que tienen cuerpo físico. El lago de fuego también es un lugar físico, pero justamente ya creo que Dan no estaba, ya lo habíamos resuelto y Dan fue el que lo resolvió, pero Dan creo que no estaba cuando lo volví a mencionar. Dio una resolución muy acertada y justamente la resolución que da Dan o que dio Dan respecto a que el lago de fuego ni siquiera está en el universo, sino está fuera del universo, tal vez en otro mini universo, en otro lugar especialmente, pero fuera de la creación, fuera del universo, ¿ok? Es que está ese llamado lago de fuego, se comprueba y se corrobora justamente en este versículo, cuando dice que el cielo, la tierra, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y ese cielo y tierra es lo que llamamos el cosmos, la parte corrompida. Pero fíjate lo que dice más abajo, que el mar entregó los muertos. ¿Y el mar en dónde está ubicado? En el cosmos, en ese cielo y tierra que se está mencionando, que huyeron y que no fue encontrado en ningún lugar para ellos. O sea, fueron echados fuera del universo literalmente, no están más en la creación. Están fuera del universo, tal vez en otro universo, no lo sé, pero en otro lugar que ya no es el universo, el universo. Por eso es que no hay vuelta atrás. Una vez donde te sacan de aquí y te mandan para allá, la creación queda intacta, queda sin ese lunar, por así decirlo, que está manchita. No hay ninguna manchita que lo dañe, está blanco, purificado, ¿ok? Y esa mancha fue puesta aparte, no fue encontrado en ningún lugar para ellos, el cielo y la tierra. ¿Ok? Y aquí lo dice anteriormente, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese tierra y cielo es el mismo Shamaim y Eretz, que es del cual se habla en el Génesis. El primero, el primer cielo y la primera tierra, y ahorita lo vamos a ver en el 21, primer cielo y primera tierra pasaron, ya no están más, ahora son nuevos. ¿Ok? Entonces, ese lugar o ese factor que conmovía la creación, llamado en ese momento, en el llamado Bereshit, llamado Shamaim o Eretz, y Eretz, que es cielo y tierra, es lo que conocemos como el cosmos. Y en ese cielo y tierra, justamente, llamado cielo y tierra, Shamaim y Eretz, que es el cosmos, esta región que estás viendo aquí, huyó y no se encontró más. Ya no existe más el factor que afecta a esta creación o a esta parte de la creación. Ya no está más. Ya no se encontró lugar para esto. Huyó. Ya no está ahí. ¿Ok? Ahora, ese mismo factor se conjuga con esto. Y el mar entregó los muertos que había en el Hades, y la muerte entregó, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Te das cuenta? O sea, también como un lugar, digamos, como esos lugares o esos factores que hacían que hubiera algo llamado muerte y hubiera algo llamado Hades o Sheol, todos los factores, todas las cosas, todas las formas existentes que hacían que esos lugares existieran, fueron sacados literalmente del universo y puestos en otro lugar llamado lago de fuego, en donde solo hay entrada de almas, pero no salida de almas, y eso es por lo cual se llama fuego, lago, porque, por ejemplo, en un lago siempre el agua de lluvia cae y entra agua, pero no sale de ahí, por eso está estancada. Entonces es la misma analogía, el lago de fuego es donde entra el agua, pero no sale de ahí, no fluye a ningún lado, ahí está estancada, ahí se va a quedar. ¿Ok? Y luego corrobora que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado del lago de fuego. Adrián, Adrián, bueno, no sé si sigue ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto?
No, aquí estoy, sí. Ah, ok. ¿Tienes alguna pregunta? No, hasta el momento. Ok. Entonces, esta parte espero que haya quedado lo suficientemente clara, porque entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta del Apocalipsis 20? ¿Nadie? ¿Sí quedó claro? No. Ok. Entonces les decía, esta parte de Apocalipsis 20 es crucial, porque si tú no comprendes cómo debe ser ensamblado Apocalipsis 20, en dónde debe ser ensamblado, pues nada de Daniel 7 y 8, ni Ezequiel 38 y 39, perdón, te va a cuadrar. No, vas a decir, bueno, quién sabe a qué se refiere. Y vamos a dejar un lado para allá, porque esto quién sabe a qué se refiere, quién sabe qué es, ¿verdad? Y así, o forzar las interpretaciones de Daniel 7 y 8, poniéndolas en un lugar donde no son, y luego leer Apocalipsis 20 y que te quede sobrando también, y quién sabe, por eso hay muchos que afirman de que el reino milenial es ahora mismo, que estamos dentro del reino de 1000 años y que estamos estableciendo el reino de Jesús ahorita, y que la próxima destrucción repentina que viene es justamente de lo que les estoy hablando, de esa revuelta, de esa rebelión de 2300 tardes y mañanas que viene al final de 1000 años, pero ellos están poniendo ese acontecimiento como la destrucción repentina. Están tratando de ajustarlo ahí, pero evidentemente Jesús no está reinando ahorita, ni sus reyes, ni sus sacerdotes, ni nada tiene nada que ver eso, porque es muy claro lo que aquí dice. Jesús desciende al monte de los olivos y desde ahí durante 1000 años se reafirma y desde ahí gobierna en persona junto con sus reyes y sacerdotes y junto con todos los resucitados venidos o que salieron degollados, mutilados de la llamada gran tribulación. Tiene que ser así, no puede ser como que espiritualmente anda gobernando desde los cielos. Es una mentira, es una superfalacia. Eso no es verdad. El reino de los cielos se ha acercado, pero eso no quiere decir que estas cosas que están escritas las debamos adaptar donde no son. El Señor Jesús viene por su iglesia. La iglesia se va con él, que es la esposa, pero la iglesia deja a su hijita, por así decirlo, la semilla de la iglesia. Y esa semilla de la iglesia es la que va a vivir toda esa gran tribulación. Y durante ese periodo del llamado gran tribulación, la llamada semilla de la iglesia se confirma, se reafirma al grado de poner su vida con tal de no doblegarse a la bestia ni a su imagen. Entonces, capítulo 20 premia esa semilla de la iglesia, no la iglesia, sino a su semilla, justamente la premia con esto, con este versículo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Este es el tribunal de Cristo, mi hermano Ben. Este es el tribunal de Cristo. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las personas de los que fueron decapitados estaban allí, listos para recibir ¿qué? Sus galardones. En el 18 enseña la escritura de que Jesús viene a entregar sus galardones a los suyos, a estos viene a galardonar, a los que se quedaron, porque la iglesia, la esposa, ya fue galardonada durante 1260 días en las llamadas bodas del Cordero en el desierto. Pero los que se quedaron a sufrirle con la bestia, aquí están. Estos sí son los que salieron de ahí. Y aquí no dice que son muchedumbres incontables y que vienen de la gran tribulación. Aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque esos que supuestamente vienen de la gran tribulación es que vienen de grande aflicción y son muchedumbres incontables de todos los linajes de razas y lenguas, todas. Y ahí se está refiriendo a otra cosa y no a estos que son la semilla de la iglesia. La semilla de la iglesia también son poquitos. Y dice, y
vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está su paga, su galardón, por haber soportado toda esa etapa. Todo esto te tiene que cuadrar. Si no te cuadra, algo estás ensamblando mal, algo estás enseñando mal. Ojo con eso. Dime, Javi. ¿Tienes Una pregunta. Dime. Entonces, si este es el tribunal de Cristo, ¿esta es la parte donde serán entregados los galardones? Así es. Aquí es donde van a ser entregados los galardones. A chicos y Entonces, grandes, dice. lo que dice aquí, tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos no son los que van a juzgar durante el reino milenial. No, todavía no. Ok, perfecto. Nada más tenía esa duda. Dije, a ver, como estábamos hablando de que Cristo iba a reinar y pues el galardón de los que murieron por él, pues iba a ser en este tiempo, asumí. Ok. Ok. Recuerda que Jesús ya viene con la esposa. Sí. Ya viene con la esposa resucitada, limpia, resplandeciente, ya viene lista la esposa porque 1260 días recibió toda esa capacitación, por así decirlo, esa limpieza. Todo eso ya sucedió durante 1260 días. Cuando ellos vienen aquí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes serán esos que recibieron esa facultad de juzgar? ¿Serán los 24 presbíteros? ¿Será Jesús y su iglesia? Su iglesia. No estoy hablando de los que, la semilla de la iglesia, sino de la iglesia. Los apóstoles, ¿quiénes estarán allí? Los 12 ángeles que están junto a las 12 puertas y todo eso que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los que están recibiendo facultad de juzgar o de ajustar? Porque en el 18 es el 11, pero el versículo 18. Por eso estaba yo con que era 18 y 18. Aquí está el tribunal de Cristo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y el dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, a destruir, a los que destruyen la tierra. Ese es el gran tribunal, o el tribunal de Cristo. Ese es el momento. Este versículo 18 está absolutamente ligado a este capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y a los que no recibieron marca en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es exactamente lo mismo que el siguiente. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjese aquí, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y en el 18:11 dice, el 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Se dan cuenta? Sí. Luego dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice, y de dar galardón a tus siervos los profetas y los santos y a los que temen tu nombre. ¿Se dan cuenta que está describiendo a la misma gente? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos. Y aquí en este 18 dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y luego fíjese, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí también dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta parte de destruir a los que destruyen la tierra es la parte de la destrucción repentina. También viene a eso, a la destrucción repentina. Acuérdense que al final de la destrucción repentina Jesús aparece en el cielo con la santa ciudad. Y cuando aparece en el cielo en la santa ciudad, revive todo el seno de Abraham y empieza el tribunal de Cristo. Este es el tribunal de Cristo.
en donde él empieza a juzgar a los muertos, pero a los muertos que murieron por su causa durante el periodo de la gran tribulación, y a todos los demás que murieron en su nombre y que guardaron o temían el nombre de la antigüedad, pero que no cumplieron con los requisitos para ser arrebatados como la esposa. ¿Ok? Tantísima gente que murió siendo cristianos, solemnes y todo, pero no eran aptos para ser llamados la esposa de Cristo. O sea, no murieron como mártires para empezar, o no fueron arrebatados en el aire cuando estaban vivos porque ya estaban muertos. No tuvieron ese privilegio. ¿Se dan cuenta? Pero aún así tienen galardones y ahí es el tribunal de Cristo. Por eso dice que de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, ¿no? Ahí están las conexiones. Entonces, una cosa es el tribunal de Cristo en su segunda venida y otra cosa es el gran juicio del trono blanco, que no tiene nada que ver con dar galardones, porque el capítulo 20 dice claramente que es los muertos del Sheol que fueron juzgados y fueron abiertos los libros y juzgados según sus obras, pero son gente del Sheol, no es gente del seno de Abraham, ni gente que va a recibir galardones de nada. Ya estamos identificándolo mejor, amarrando el asunto. Sí. Dime, Jess. A ver, una disculpa, ¿me podrías aclarar entonces quiénes son los que tienen la facultad de juzgar en el tribunal de Cristo? Lo acabo de decir hace un momento, hay, digamos que suficiente personal que puede recibir esa facultad de juzgar o ajustar a los muertos. Entre ellos puede estar los 24 presbíteros. Entre ellos pueden estar incluso hasta los 12 apóstoles. Entre ellos pueden estar los 12 ángeles o los 7 ángeles. Hay 12 ángeles de la Santa Ciudad y hay 7 más que son las 7 estrellas de los cielos. ¿Explico? Digamos que hay suficiente gente que puede recibir o la esposa misma y sus, digamos que sus integrantes, ¿no? Porque acuérdate de que de la iglesia hay linaje de Israel. Hay 12 tribus de Israel que también son parte de esto que estamos viendo aquí. Los que vienen a juzgar o ajustar. O sea, digamos que tienen la facultad, porque son la esposa, tanto esos de la nación de Israel, que son de las 144,000 de la nación de Israel, y los otros que son añadidos como nosotros gentiles, si llegamos a tener el privilegio de ser arrebatados, vamos a estar ahí mismo con esa esposa, esa mujer, y esos de ahí hay suficiente gente como para decir, usted les va a tocar a juzgar o ajustar a todos estos que son los que se están levantando en este momento, ahora que estamos llegando, que es la segunda venida. Hay suficiente personal. No te dice exactamente quiénes son los que van a recibir esa facultad. Nada más te dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Pero ¿quiénes son los que recibieron facultad? No te dice exactamente quién recibió facultad para juzgar. Sin embargo, hay una parte de la escritura que dice que no sé si dice a la iglesia, específicamente a la iglesia, o no dice cristiano, o al seguidor del Señor Jesús, o algo así, pero vamos a asumir que dice a la iglesia. A la iglesia nadie la nadie la juzga, pero ella sí puede juzgar. No sé si has visto ese, Javi, ese versículo. Corintios. ¿Usted, mi hermano, ven? Parece que está en Corintios. No dice si al cristiano, a la iglesia o a quién, ¿verdad? Dice, a nadie te puede juzgar, pero tú sí puedes juzgar a los demás. Sí. A la iglesia debe ser a la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde? Debe ser a la iglesia. Pero utiliza la expresión iglesia. No. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sí. Primera de Corintios 2, debe ser el 13. El espiritual. Bueno, hay que ver quién va a ser considerado el espiritual en ese momento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque el para son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Ahora, si llegáramos a agarrar este versículo y tratar de adaptarlo aquí, pues podríamos decir que los que en ese momento sean considerados espirituales, ¿verdad? De entendimiento, porque aquí está hablando de que el que tiene cierto entendimiento, digamos que no van a ser hombres naturales, para empezar. O sea, tienen que ser hombres que tienen un discernimiento diferente, un discernimiento especial. Y yo creo que muy probablemente toda esta gente que vaya a tener o vaya a recibir la facultad de juzgar o ajustar va a ser de la iglesia, o incluso pueden ser los arrebatados de que estuvieron viviendo aquí, que vivieron pues una vida común y corriente y que aún así pusieron prioridades y fueron considerados para ser arrebatados, van a tener un criterio un poco más amplio y un criterio distinto a los que, y un discernimiento distinto a los que no vivieron en este último tiempo, en esta última etapa, que es la más difícil de todas, honestamente, por todas las obligaciones, eh, eh, no nada más obligaciones, sino todas las distracciones y cosas que existen para desviarte, que en aquel tiempo no tenían tanto, ¿no? A lo mejor era un poco más sencillo para ellos o más fácil enfocarse en algo, y ahorita es más difícil para nosotros enfocarnos, y aún así elegimos enfocarnos, pues es, digamos que un discernimiento, un entendimiento un poco más amplio. Probablemente esto es lo que convierta a estos hombres, que los convierta en hombres que tengan la facultad para llevar a cabo esta tarea, la cual va a ser juzgar, ¿no? O Es 1 ajustar. Corintios. Primera de Corintios 2, 14 y 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, fíjense que aquí hay otra cosa, un punto muy clave. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, básicamente es el que tenga la mente de Cristo va a tener la facultad de juzgar. En resumidas cuentas, ahí queda. El que tenga la mente de Cristo, ¿y qué es tener la mente de Cristo? ¿Quién es la esposa? Jesús. Y lo que llaman el Cristo es básicamente la esposa. Lo que tiene que ver con Cristo es esposa. ¿Ok? Entonces, ¿y quién es el que lava y instruye a la esposa? Jesús mismo en persona, ¿no? Entonces, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Él nos instruye a nosotros y nosotros tenemos su mente. Entonces, el que tenga la mente de Cristo no va a ser juzgado de nadie. Al contrario, va a ajustar las cosas. Y probablemente esta esposa de Cristo sea la que reciba la facultad de hacer ese ajuste en ese versículo que acabamos de ver. Estábamos en Apocalipsis 11, 18. Y Apocalipsis 24. Espero que se reconecte, Adrián. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Tiene congruencia y sentido? Sí, sí. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Nos tenemos que ir. Sí, hay que repasar todo eso. Supuestamente habíamos acabado, ¿no? Pero salieron de más detalles. Vamos a leer tantito del otro, ya que no me hicieron preguntas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿A qué nos estaremos refiriendo ahí? Fácil.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva y el mar ya no existía más. Esto llamado mar, toda esta contaminación ya no existía más. Y lo que llamaban cielo, que es esto, Shamaim, y el Eretz, incluso esto ya no existía más en su forma de, digamos, ¿cómo se lo puedo decir? La reunión de 24 deja de ser, el trono como tal deja de ser, toda la estructura esta deja de ser como es. ¿Por qué? ¿Por qué deja de ser? Porque ya todo eso fue renovado y ya no hay necesidad de tener toda esta reunión y esta organización, ni Jehová, ni nada de esto, como la parte bélica, nada de eso tiene razón de ser, entonces tiene que desvanecerse y se convierte en un cielo nuevo y una tierra nueva. Vimos en el 20 que el cielo y la tierra, pasados o los del principio, dejaron de ser, huyeron y no se encontró lugar más para ellos. ¿Ok? Y luego abajo leímos que decía, la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Bueno, aquí corrobora en el capítulo 20 justamente eso, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y aquí viene la revelación de la Nueva Jerusalén. No está hablando en términos cronológicos, como lo hemos dicho muchas veces. No está hablando en términos cronológicos, sino de revelación, la revelación de la esposa. La revelación de la esposa dice: yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago cosas nuevas, yo hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas. ¿Ok? En fin, vamos a seguir estudiando todo esto, porque aquí hay un pequeño detalle que puede hacer como que se confunde si estás hablando del Padre diciendo como que el Padre y Jesús son el mismo, y no es así. Hay muchos que no saben que Jesús también está sentado en un trono y no se han dado cuenta que Jesús está sentado en un trono como primero o más importante antes de la llegada del veterano de los días. Cuando llega el veterano de los días, él pasa y se doblega ante la autoridad del veterano. ¿Ok? Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la revelación de la segunda venida. Por eso es que el Señor Jesús aparece sentado en el trono, como si fuera él el veterano de los días. No estemos confundiendo cosas, como ya les dije. Hay una cosa que es segunda venida, y otra cosa es la venida del veterano de los días con el llamado juicio del gran trono blanco.